La Tierra es el único planeta del sistema solar que alberga vida y tiene muchísimas formas de vida. Conocemos como biodiversidad a la variedad de formas de vida que hay en un sitio. Puede considerarse el planeta entero o una región particular. El concepto de biodiversidad engloba tres categorías: la diversidad de especies, la diversidad genética y la diversidad de ecosistemas. La diversidad de especies no solamente implica la cantidad de especies distintas que habitan en una región, sino que también tiene en cuenta el vínculo de parentesco que existe entre unas especies y otras. La diversidad genética se refiere a la variedad de genes entre especies y también dentro de las especies. La diversidad de ecosistemas es la cantidad y la distribución de sistemas ecológicos que hay en una región. Estos tienen condiciones muy específicas para que las poblaciones se desarrollen a través de múltiples interrelaciones de las especies entre ellas y con el ambiente físico. No se conoce con certeza el número de especies que hay en el planeta, sin embargo, los especialistas han hecho estimaciones. Hasta la fecha se han descrito 2 millones de especies y se estima que pueden existir unos 10 millones, aunque algunos expertos señalan que puede haber muchísimos más. El reino vegetal, como vemos, es el que tiene mayor especies descritas con respecto a las estimadas, y dentro de los animales, los vertebrados. Aún falta por conocer una gran cantidad de insectos y arácnidos, entre otras clases. Los hongos son quizá el reino que más se nos esconde, porque vemos que son muy pocas las especies que se han descrito. La biodiversidad no está repartida uniformemente en todo el planeta. Entre el 50 y el 80% se encuentra solo en 17 países. En África, en la República Democrática del Congo, en Sudáfrica y en Madagascar. En Asia, en China, la India, Filipinas, Indonesia y Malasia. En Oceanía, Australia y Papúa Nueva Guinea. Y en nuestro continente, América, en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y México. Vemos que estos países se encuentran en una franja entre los trópicos. Esto se debe a que es en esta zona donde las temperaturas son más favorables para el desarrollo de los seres vivos. México cuenta con cerca del 12% de la biodiversidad mundial. Con respecto a animales, tiene la mayor diversidad de reptiles de la Tierra y ocupa el cuarto lugar en diversidad de anfibios y de mamíferos. Con respecto a las plantas, también ocupa el cuarto lugar, sin embargo, es el primer lugar para los casos de los pinos y de los cactáceas. La biodiversidad en el país está favorecida por sus características geográficas, por su ubicación en el planeta, porque está entre los paralelos 32 y 14 en latitud norte, donde vimos que las temperaturas son favorables. Posee un muy variado relieve en el territorio, lo que provoca gran cantidad de ambientes. Tiene diversidad de climas, esto por la extensión en las latitudes y también por las diferentes altitudes que provoca el relieve accidentado. En el territorio del país confluyen dos regiones biogeográficas, la neártica, que abarca el norte y el centro, y la neotropical, que comprende las zonas bajas cálido-húmedas y subhúmedas del sur y sureste. Tiene muy diversos tipos de suelo debido a la estructura geológica y a la topografía y los climas. Y tiene además extensos litorales, tanto hacia el Océano Pacífico como al Océano Atlántico, en los que hay muy diversos ambientes costeros. Los estados del país en los que hay una mayor diversidad son Oaxaca, Chiapas y Veracruz, los tres de la zona neotropical. La extinción de especies es un fenómeno natural. Nuevas especies surgen y otras se extinguen al no adaptarse a las condiciones cambiantes o al no ser competitivas con otras especies. Sin embargo, en las últimas décadas la extinción se ha acelerado
y se ha visto que las causas no son naturales, sino que tienen que ver con las actividades humanas que están cambiando las condiciones del planeta de una manera muy rápida. Se ha visto que hay ciertas zonas en el mundo donde se concentran especies en peligro de extinción. Hay cerca de 600 sitios de estos, en los que hay casi 800 especies en riesgo. Todas estas de poblaciones pequeñas, con poca movilidad y de distribución restringida. Estos lugares se llaman sitios críticos o epicentros. Lamentablemente México es el país del mundo que cuenta con mayor cantidad de sitios críticos. Tiene 63 y Oaxaca es el estado con más cantidad. Cuenta con 12 en los que hay cerca de 20 especies afectadas severamente. ¿Cuáles son las causas de la pérdida de biodiversidad? La sobreexplotación de recursos, por ejemplo, la sobreexplotación maderera, el sobrecultivo, la producción pecuaria intensiva, las tres causas de la desertificación, la sobrepesca, en la que no solo se capturan especies de interés, sino muchas otras cuyas poblaciones se ven disminuidas. La fragmentación de hábitat, a consecuencia del levantamiento del tapiz de vegetación natural para construir zonas urbanas, industriales, carreteras y sobre todo para establecer cultivos. La construcción de presas también. Otra de las causas es la contaminación, o sea, la emisión de sustancias que son ajenas al medio, o por lo menos que no están normalmente en el medio en las cantidades que son emitidas, y esto provoca una grave alteración que afecta, por supuesto, a las especies. El cambio climático, que se refiere al aumento en la temperatura media y a los cambios en los patrones de humedad ambiental y de precipitación de una región, y que son atribuibles a causas humanas. Las especies introducidas, muchas veces estas especies se insertan en la red trófica de los ecosistemas locales sin provocar graves desequilibrios, pero en otros casos el resultado es catastrófico para las especies locales. Hay instituciones internacionales y nacionales que tienen la responsabilidad de trabajar en la búsqueda de soluciones, y para ello se han tomado diversas medidas, entre ellas la creación de áreas protegidas, como por ejemplo las reservas de la biosfera, que son lugares geográficos representativos de los diferentes hábitats del planeta. Estas dependen de la UNESCO. Las áreas naturales protegidas son espacios creados en los países para la conservación de la biodiversidad local, así como para el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación. Dentro de estas áreas naturales protegidas están los parques nacionales, que incluyen uno o más ecosistemas que no están significativamente alterados por la explotación y ocupación humana. Además de lo que hacen esas instituciones, cada uno de nosotros podemos llevar a cabo ciertas acciones, como, por ejemplo, informarse sobre las especies, los ecosistemas de la comunidad en que vivimos, las causas que están provocando la pérdida de biodiversidad y sobre qué alternativas hay para disminuir el impacto del ser humano. Consumir responsablemente, no desperdiciar recursos, consumir la producción local lo más que sea posible, adquirir bienes que tengan el mínimo de empaque, que éste sea degradable o reciclable, no desperdiciar agua ni energía. Aquellas personas que se dedican a la producción deben hacerlo de manera responsable. Por ejemplo, en el caso de la agricultura se pueden utilizar técnicas amables como el policultivo, la rotación de cultivos, el uso del control biológico, etc. Tratar los desechos a todo nivel con responsabilidad. Por ejemplo, en el hogar se puede separar la basura, colocar cada fracción en contenedores especiales para cada tipo, evitar tirar al drenaje, al aire, al suelo, al medio en general, sustancias altamente contaminantes, como los plaguicidas, aceites y grasas, etc. Actuar, ya sea de manera individual o en organizaciones civiles o gubernamentales, en trabajos de preservación,
como la limpieza de hábitats, campañas de reforestación, etc. Muy importante es difundir en el ámbito familiar, escolar, laboral, en todos los ámbitos en que nos desenvolvamos, la información obtenida y fomentar en la población las prácticas sustentables. Y finalmente, es muy importante también denunciar cualquier situación que no vaya acorde con la sustentabilidad, como el comercio ilegal de especies, el uso de sustancias prohibidas o el uso irresponsable de sustancias tóxicas aunque no estén prohibidas, el vaciado de sustancias o tirado de objetos contaminantes en lugares inapropiados, etc.